Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de informática. Hoy vamos a ver la placa base, también conocida como placa madre o motherboard. La placa base es una placa de circuito impreso a la que se conectan las demás partes del ordenador. ¿Por qué es tan importante? Por un lado, como he dicho, conecta todo. También se encarga de alimentar todos los componentes, enviándoles electricidad. Incluso te permite añadir nuevas partes mediante ranuras de expansión, como mejores tarjetas gráficas. Veamos sus partes. Primero tenemos el chipset, que se traduce como conjunto de chips. Como su nombre indica, se trata de una colección de componentes electrónicos de una placa base. Es el que gestiona el flujo de datos entre la CPU, GPU, RAM, almacenamiento y periféricos. Actúa como el controlador de tráfico de la placa base, permitiendo la comunicación entre todos los componentes conectados. El chipset es muy importante, ya que determina la compatibilidad entre componentes. Si un procesador o módulo de memoria no se comunica con el chipset, no puede enviar o recibir información de la placa base. En la actualidad, muchas placas base contienen el denominado Platform Controller Hub. Este hub es la arquitectura de chipset más reciente de Intel, que ha reemplazado a la antigua. En placas base más antiguas había dos chips, el North Bridge y el South Bridge, cada una con sus funciones. El North Bridge se ubicaba en la parte norte de la placa base y era el intermediario entre el procesador, bus PCI Express y la memoria RAM. Por otro lado, el South Bridge, que se ubicaba en el sur, se encargaba de cosas como las ranuras PCI estándar, puertos USB, conectores SATA, etc. Así que, para que el procesador pudiera comunicarse con estas interfaces interiores, tenía que pasar por el South Bridge. Pero ahora, esta arquitectura ha sido reemplazada por el chip Platform Controller Hub. En esta nueva arquitectura, la mayoría de las funciones del North Bridge han sido integradas en la CPU, por lo que la North Bridge ha sido completamente eliminada, mientras que las funciones del South Bridge se han trasladado por completo al chip Platform Controller Hub. Un elemento muy popular de la placa es el zócalo para el microprocesador. Es el conector donde se instala la CPU. Hay dos tipos. Uno es el socket o zócalo PGA. En este formato los pines van en el procesador. El modelo Zero Insertion Force dispone de un mecanismo con palanca que facilita la inserción del procesador sin ejercer presión. Actualmente no se utiliza este sistema, ya que hay que insertar el procesador en una posición determinada porque en una de las esquinas no hay pines, y si se hace de forma errónea se pueden torcer o peor, romper los pines, dañando el procesador. Hoy en día el tipo utilizado es LGA. En este, los pines se encuentran en la placa, por lo que los microprocesadores son menos delicados al ser lisos. También hay que insertarlos en una posición determinada, que normalmente se indica con un triángulo en la parte inferior izquierda. Otro elemento de la placa base es la pila, que alimenta las CMOS para que no se pierdan los datos de configuración de la BIOS o UEFI. Un síntoma claro que nos indica que la pila está fallando es cuando la fecha del sistema no es correcta o se pierde al apagar el ordenador. Luego están los zócalos de memoria, que son las ranuras para la conexión de módulos de memoria RAM. Lo más habitual es que haya un número par de ranuras, ya pueden ser 2, 4, 6, agrupados de 2 en 2 por un color que indica el canal en el que trabajan. Los canales de memoria RAM son una especie de camino en la placa base que permite al procesador comunicarse con los módulos RAM. Los sistemas modernos suelen utilizar un canal dual, Dual Channel, que ofrece el doble de velocidad de transferencia de datos utilizando dos canales simultáneamente. También existen los Quad Channel, etc. Para habilitar el canal dual hay que insertar los módulos RAM en las ranuras correspondientes, que como digo normalmente vienen indicados por diferentes colores cuyo significado está en el manual de la placa base. Otro aspecto importante sobre las ranuras de memoria RAM es que son incompatibles con generaciones anteriores. Si os fijáis, los módulos de memoria RAM tienen una muesca que cambia de lugar dependiendo de la generación, lo que impide que puedas insertarlas en generaciones que no corresponden. Ahora vamos a ver distintas ranuras de expansión que puedes encontrar en una placa base. Por un lado tenemos la ranura AGP. Se utiliza solo para los adaptadores de pantalla de gráficos, tarjetas gráficas VGA, aunque ya no se fabrican de este tipo.
PCI Express 16. Han sustituido a las ranuras AGP y se utilizan para tarjetas gráficas modernas. Si la placa lo soporta, puede haber más de una. También existe un tipo de disco duro interno que puede conectarse a esta ranura. PCI. Son bus de 32 bits que se utilizan para conectar diversos tipos de tarjetas de expansión. Pueden ser de red, sonido, captura de vídeo. Cada vez se utiliza menos y está siendo sustituido por PCI Express. PCI Express X1 y X4 son las ranuras de expansión actuales. Se utilizan para tarjetas de red inalámbricas, sintonizadoras TDT, capturadoras de vídeo, etc. En la actualidad, PCI Express es una interfaz muy utilizada para la conexión de discos SSD y está reemplazando a SATA. La diferencia principal entre las ranuras PCI Express 1, 4 y 16 radica en el ancho de banda, siendo superior cuanto más grande el número. También está el conector ISA. Es muy antigua y está obsoleta. Se utilizaba para conectar tarjetas de red, de sonido, ampliación de puertos, etc. Ya no se fabrican placas base con esta ranura, y desaparecieron a partir de los modelos de procesador Pentium 3. Continuemos. Este otro conector es por donde se da corriente a la placa. Actualmente lo más común es que tenga dos conectores Molex, uno de 24 pines, el cual suministra la mayoría de tensiones a la placa base, y un conector adicional de 4 u 8 pines que suministra una corriente de 12 voltios exclusivamente al microprocesador. En cuanto a los conectores internos, tenemos los IDE, para conectar discos duros IDE, lectores y grabadores de CD-DVD, aunque ya no se utiliza. También están los USB y audio internos, para llevar las salidas USB y audio al frontal o a otros lugares de la caja. Y los conectores SATA, que se usan para conectar discos duros SATA y unidades ópticas con este tipo de conector. Para los discos duros, como he dicho, PCI Express se utiliza cada vez más, igual que el formato de conexión M2, que puede utilizar PCI Express o SATA. Hoy en día sigue siendo muy habitual encontrarse con SATA. Luego están los puertos de dispositivos externos. Su ubicación depende del diseño de la placa base y de la carcasa. Hoy en día es habitual que un ordenador tenga puertos HDMI, USB-A, USB-C, mini jack de 3,5 mm. Por último, mencionar que las placas base vienen en diferentes tamaños y formas. Esto se conoce como factor de forma. La más común hoy en día en ordenadores de sobremesa es ATX, Advanced Technology Extended. Fue creado en 1995 y podríamos decir que es el estándar. Antes del ATX estaba el AT, Advanced Technology. Se utilizaba en los 80 y fue desarrollado por IBM. Ya no se utiliza desde ATX. Y otra versión de ATX es Micro ATX. Como podréis imaginar, esta versión es más pequeña que la ATX. Son cuadriculadas y más baratas que las ATX, y fueron diseñadas para utilizarse en torres de ordenador más pequeñas. Consumen menos energía y ofrecen menos características que los ATX estándar. Bueno, eso es todo por hoy. Dale a me gusta si te ha gustado, comenta cualquier duda o sugerencia, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.